Hola, somos Eva y Mauge y hoy se nos ocurrió la idea de armar un video pensando en las vacaciones. Así que quédate que se pone bueno. Se viene el verano y una buena idea para aprovechar el calorcito es recorrer el Uruguay en bicicleta. Por eso decidimos hacer este video con 7 lugares a los que visitar en bicicleta en nuestro país. Uruguay tiene un montón de lugares y rutas hermosas para recorrer y no nos fue fácil decidir cuáles compartir en este video. Finalmente nos concentramos en 7 rutas divididas en 3 grandes áreas: rutas costeras, rutas litoral y rutas de la sierra. Empecemos por las rutas más conocidas, que son las de la costa. Si bien tienen un gran pro, que es que tenemos las playas muy cerca siempre, tienen un gran contra, que es que las rutas son siempre muy transitadas. Entonces va a depender mucho de lo que estés buscando. Si rodar para llegar a la playa y tomarte una chelita de recompensa, o rodar para disfrutar del paisaje y llegar a la playa y tomarte una chelita de recompensa. Dentro de esta ruta tenemos dos opciones: salimos hacia el este o al oeste. Hacia el este tenemos Canelones, Maldonado y Rocha. Hacia el oeste tenemos San José y Colonia. En ambos casos tenemos rutas bastante fáciles y pavimentadas. Hacia el este tenemos la ruta 9 y la 10, hacia el oeste tenemos la ruta 1. Saliendo de Montevideo hacia el este, podemos llegar hasta Santa Teresa, en una ruta de unos 360 kilómetros, pero de los cuales podemos elegir hacer tramos y no la ruta completa. También recomendamos en no hacer solamente la ruta 9, sino desviarnos cada tanto y pedalear por la ruta 10, que está más cerquita de la playa. Al llegar a la laguna de Rocha por la ruta 10 tenemos el inconveniente de que no hay puente de cruce sobre la laguna. Entonces tenemos dos opciones: o tenemos suerte y la laguna no sale al mar, entonces podemos caminar por la playa tirando de nuestras bicicletas, o si no, podemos conseguir que alguien nos cruce por la laguna en un barco. Uno de los inconvenientes que tiene la ruta este es que casi a donde quieras que vayas en verano va a haber mucha gente, lo que hace también que los precios suban. No va a ser lo mismo acampar en un pueblito del litoral de Uruguay que a Punta del Diablo en pleno enero. Los lugares que tenemos para visitar en el este son los clásicos que creemos que ya todo el mundo más o menos conoce. Pero ahora nos gustaría resaltar algunos lugares que no son tan conocidos, pero que seguro vale mucho la pena visitar. Salimos entonces hacia el este, y el primero que nos encontramos es la Sierra de las Ánimas en el kilómetro 86 de la ruta interbalnearia. Acá podemos hacer caminatas y disfrutar del paisaje entre las sierras. Un poco antes de llegar a la ciudad de Rocha, nos vamos hacia la derecha al puerto de los Botes, un pequeño poblado pesquero a orillas del arroyo de Rocha. Luego, por la ruta 10, entre La Pedrera y Cabo Polonio, encontramos a la Atlántica, un balneario con poco más de 10 habitantes, rodeado de dunas y una playa que parece no terminar. Seguro un muy buen lugar para pasar la noche. Un poco más allá, también por la ruta 10, está la entrada del Monte de Ombúes, al cual podemos llegar a través de una embarcación guiada de unos 20 minutos. En el kilómetro 208, entre Castillos y Punta del Diablo, está el balneario de La Esmeralda. Entre bosques y dunas poco visitadas, es un lugar ideal para pasar con la bici y disfrutar de la playa. Frente a la entrada del Parque Nacional Santa Teresa tenemos la Laguna Negra, la laguna costera más grande de Uruguay. Rodeada de monte nativo, playa y formaciones rocosas, la Laguna Negra es un lugar hermoso al que llegar rodando y pasar unos días tranquilos. Por último tenemos el Cerro Verde, el cual está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para llegar aquí podemos hacerlo desde Santa Teresa o La Coronilla, caminando por la costa unos 5 kilómetros. Es un cerro de unos 15 metros de altura con unas vistas panorámicas increíbles de las playas e islas de la zona. Además cuenta con una variada fauna marina, siendo, dependiendo de la época, muy posible el avistamiento de lobos marinos, ballenas, toninas y, de seguro, tortugas marinas. Para el oeste también tenemos otra opción playera, que tenemos que agarrar la ruta 1, que es una ruta asfaltada con una buena banquina bien cómoda, y cada tanto tenemos balnearios a los cuales entramos por rutas casi siempre asfaltadas. Por esta ruta podemos visitar Quillú, entrando por la ruta que se abre a la izquierda desde Libertad y saliendo por Puntas de Valdés. El balneario está situado sobre las barrancas de San Gregorio, que pueden llegar a medir hasta 50 metros de altura.
Arasatí, entrando por Rafael Peraza y pudiendo salir más adelante casi en La Bollada. Es un lugar de playas tranquilas en la desembocadura de los arroyos Sauce y Pavón. Boca de Cufré, casi frente al Silva Polié, donde nuevamente las playas sobre el Río de la Plata son las protagonistas. Esta vez con una linda escollera recostada sobre el arroyo Cufré. Y Artilleros y Santa Ana, unos 20 kilómetros antes de Colonia de Sacramento, dos balnearios por los que vale la pena pasar con nuestras bicis y disfrutar de la tranquilidad. También tenemos otros pueblos que son muy lindos y tienen mucha historia como ser Silva Polié, Colonia La Paz y Colonia Valdense, hasta llegar a Colonia de Sacramento. Un punto a favor es que posiblemente nos encontremos con menos gente que en el este, pero un punto en contra que la salida de Montevideo es mucho más complicada. El litoral es, creo yo, de esos lugares que muy pocas veces nos acordamos y que tiene un montón de lugares súper lindos para visitar y conocer. La ruta que les proponemos es de más o menos unos 530 kilómetros, pero pueden elegir los tramos que más les gusten. Esta ruta comienza desde Carmelo, a donde podemos llegar tomándonos un ómnibus desde Tres Cruces. Desde ahí agarramos las rutas 21, 24 y 3 rumbo al norte hasta llegar a Bella Unión. Proponemos también dividir esta ruta en dos tramos, litoral sur desde Carmelo hasta Paysandú y litoral norte desde el Paysandú hasta Bella Unión. En este tramo de unos 330 kilómetros, lo que más llama la atención son los poblados sobre el río Uruguay. Salimos desde Carmelo rumbo al norte. Después de pasar por Palmira nos encontramos con la playa de la Graciada, sitio histórico donde además podemos disfrutar de la playa sobre el río Uruguay y hasta acampar. Un poco más adelante tenemos Dolores, una pequeña ciudad agroindustrial donde entre otras cosas tiene una rambla muy bonita y hasta un sitio para acampar. Villa Soriano es otro de los lugares cargados de historia, primero como asentamiento indígena y luego como primer poblado europeo en Uruguay. Llegamos a la capital de Soriano, Mercedes, una ciudad sin duda hermosa ubicada sobre el río Negro. Además de una arquitectura que llama la atención, nos encontramos con una rambla increíble. Ya en el departamento de Río Negro podemos visitar Fraiventos, en donde encontramos al frigorífico Anglo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser una de las principales agroindustrias de Uruguay y América Latina durante el siglo XX. Actualmente, su edificio central alberga el Museo de la Revolución Industrial. Junto al río Uruguay, un poco más adelante tenemos a Nuevo Berlín, un balneario lindo para pasar el día e incluso acampar en la costa. Desde acá también podemos visitar el área protegida Estero de Farrapos, donde la biodiversidad de los islotes sobre el río son las protagonistas. San Javier es un poblado fundado por inmigrantes rusos que aún conservan muchas de sus tradiciones. Incluso podemos ir a comer algunos platos típicos rusos por el centro del pueblo. Además, está ubicado en el límite norte del área protegida Estero de Farrapos que mencionamos anteriormente. Unos 50 kilómetros después llegamos a Paysandú. En casi todo este recorrido podemos encontrar muchos lugares donde acampar, incluso gratis. El tramo litoral norte comienza en Paysandú y termina en Bella Unión. Es de unos 300 kilómetros aproximadamente de distancia y destacan en él las aguas termales de Guavillú, Daymán y Arapey, donde en todas ellas podemos encontrar sitio de acampada. Además, al llegar a Artigas podemos visitar el área protegida Rincón de Franquia. En Guavillú podemos encontrar también diversas actividades para hacer. Dentro del mismo complejo hay senderos para realizar a pie y en bicicleta donde podemos ver diversa fauna y flora de la región. Un poco antes de las termas podemos desviarnos y visitar el Saladero Guavillú, un lugar del que no te vas a querer ir si sos de esos que les gusta la naturaleza y acampar. Siguiendo con las aguas termales, ya en Salto tenemos Daymán, donde tanto podemos ir a los complejos termales de relax o al parque acuático a tirarnos de algún que otro tobogán. Las últimas termas son las de Arapey, donde además de las aguas termales podemos recorrer la zona en bici por senderos abiertos a todo el mundo. Para finalizar esta ruta, ya en Artigas tenemos el área protegida Rincón de Franquia, unos kilómetros al norte de Bella Unión. Con ambientes tales como bosques ribereños, pajonales y humedales asociados, posee una increíble biodiversidad con gran influencia paranaense. Si queremos rutas menos llanas y un poco más quebradas, tenemos la opción de hacer recorridos por Rivera y Tacuarembó, por 33 o por La Valleja y Maldonado. Esta ruta, de unos 330 kilómetros aproximadamente, está en su mayoría pavimentada y cubre lo que es la Cuchilla de Aedo, saliendo desde Rivera hasta llegar a Tacuarembó. A lo largo de este trayecto podemos desviarnos hacia varios puntos de interés, siempre desde la Ruta 5.
Agarrando por la 30 rumbo a Mazoyer, podemos visitar el área protegida Valle del Lunarejo, donde se pueden hacer varios recorridos de senderos visitando los cerros y saltos de agua. Después hay que volver a la ruta 5 para más tarde desviarnos por la ruta 29 hacia Minas de Corrales, lugar donde por allá por 1878 se instaló la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay. Antes de llegar al pueblo minero, encontramos las ruinas de la represa de Cuniapirú, represa que en aquella época abastecía de energía a la empresa de búsqueda de oro. Hoy es un lugar muy lindo para visitar y además donde pasar la noche, ya que hay un camping gratuito en la zona. Llegando a la ciudad de Tacuarembó, podemos visitar el balneario de Iporá para darnos un fresco chapuzón. Luego, seguir a Valledén, donde encontramos el Museo de Gardel. A 7 kilómetros tenemos Pozo Hondo, un salto de agua en la quebrada rodeada de monte nativo. Y a otros 6 kilómetros encontramos Las Marmitas, una formación rocosa creada por la erosión del cauce del río que llama mucho la atención. La siguiente ruta es atravesando el departamento 33 desde Zapicán hasta La Charqueada. En estos dos puntos de inicio y cierre se puede acceder fácilmente a transporte hacia la capital o a otros lugares. El recorrido total de esta ruta son unos 330 kilómetros, los cuales se desarrollan a través de caminos de asfalto y caminos de pedregullo. Desde Zapicán nos dirigimos a Illesca y desde ahí agarramos la ruta 7 hasta Cerro Chato. En esta ruta nos encontramos con varias estancias turísticas con propuestas de actividades campestres. A 97 kilómetros tenemos la Quebrada de los Cuervos, un accidente geográfico atravesado por el arroyo Yerbal Chico, que presenta una variedad de vegetación subtropical. Dentro de la quebrada son muchas las actividades que podemos hacer: senderismo, cabalgatas, avistamiento de ave, entre otras. Salimos de la Quebrada de los Cuervos hacia La Charqueada, a unos 100 kilómetros al este. En este balneario, frente al río Cebollatí, encontramos múltiples actividades veraniegas: playa, paseos en barco, deportes acuáticos, caminatas e incluso se puede visitar la Laguna Merín. La última ruta, para quienes les interesan los paisajes verdes y quebrados, es la que une Minas en La Valleja con Maldonado. El punto de salida es Minas. Desde ahí tomamos el camino Santa Lucía hacia el norte hasta llegar a la entrada del Cerro Arequita. En esta zona tenemos varios lugares para visitar, desde el Monte de Ombúes, la gruta del Cerro Arequita, la Laguna de los Cuervos y senderos que te llevan a la cima de los cerros. Además, hay varios campings con costos muy accesibles para pasar la noche bajo unos cielos que son una locura de estrellas. Después vamos para el Salto del Penitente. Agarramos ruta 8 y nos vamos a la derecha tras unos 15 kilómetros de pedaleo. En este parque se pueden realizar actividades como tirolesa, rapel, escalada, cabalgatas y caminatas. Además, tiene lugar para acampar. El siguiente destino es Villa Serrana, unos 25 kilómetros por ruta 8 y luego también a la derecha. Para llegar a Maldonado tenemos 3 opciones de ruta, la 60, la 12 y la 39. Todas ellas son un muy lindo recorrido de descenso hacia la costa, donde después fácilmente podremos conseguir transporte de regreso o bien seguir pedaleando. Y a modo de cierre queremos compartir con ustedes algunos tips que nos han servido a la hora de planificar nuestras rutas. Tip número 1. ¿Cómo calculamos los kilómetros que podemos hacer por día? Nosotros hacemos esta cuenta. Calculamos que podemos hacer 30 kilómetros por día, sabiendo que va a haber días que hacemos más y va a haber días que no hacemos ninguno. Por lo tanto, en un correr de 10 días podríamos llegar a cubrir 300 kilómetros sin necesidad de haber pedaleado todos los días, ¿sí? Pero habiendo pedaleado algunos días, un poco más de la cuenta. 2. En Uruguay hay muchos lugares que podemos dormir gratis, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a balnearios muy concurridos, vamos a tener que pagar más. Número 3. Llegar a visitar lugares donde hay mucha gente con la bicicleta cargada puede ser un embole. Por eso, una buena idea es ir a visitar a la comisaría o los bomberos o la intendencia, lugares donde sabemos que podemos dejar la bici por un rato mientras nosotros visitamos y paseamos. Número 4. Acérquense a la gente, pidan ayuda, pidan consejo. El charlar con la gente también es una parte muy importante en los viajes en bicicleta. Esperamos que este video les haya gustado y que los haya motivado a salir a conocer de otra forma. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y ayudarnos a llegar a más gente. Toda la información que compartimos en este video también la pueden encontrar en nuestra web, que le dejamos el link por acá abajo. Y si saben de algún lugar que esté bueno llegar en bicicleta por acá, por Uruguay, déjenos un comentario por acá abajo. ¡Abrazo! ¡Chao! ¡A rodar! Los lugares que tenemos para visitar el este. Bla, 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 bla. A través de caminos de asfalto o de
pavimento